Estados Unidos dice que no reconoce a Maduro como presidente y que la liberación de presos no es un canje por sanciones. El presidente colombiano Iván Duque visita la capital estadounidense en plena polémica por la reunión de una delegación de Biden en Caracas y ofrece el petróleo colombiano. La reunión de una delegación del gobierno de Joe Biden el pasado fin de semana en Caracas con Nicolás Maduro, el líder chavista al que consideran ilegítimo, sigue echando chispas en Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró este jueves que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y negó tajantemente que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de la liberación de presos o acuerdos sobre petróleo, en plena crisis energética por Ucrania. La noticia de la excarcelación de 2 estadounidenses en Venezuela no ha aplacado el desconcierto de la oposición por el acercamiento al régimen chavista, ni tampoco las críticas de legisladores republicanos y demócratas. El presidente colombiano Iván Duque se encontraba de visita en la capital norteamericana en plena polémica y se reafirmó en su condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No reconocemos a Maduro como líder de Venezuela, pero estaba deteniendo a ciudadanos estadounidenses y nuestra prioridad era traer a esos ciudadanos estadounidenses a casa, recalcó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Psaki había dicho el lunes que la reunión del fin de semana había abordado, entre otras cuestiones, la seguridad energética. Este jueves aclaró que, al menos hoy por hoy, no hay abierta ninguna negociación sobre la importación de hidrocarburos de Venezuela ni tampoco sobre el levantamiento de los castigos económicos que Estados Unidos ha impuesto al régimen en los últimos años. El 23 de enero de 2019, Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclamó a Maduro el abandono del poder y la celebración de elecciones justas. Biden mantuvo la política y las sanciones al llegar al poder hace más de un año, pero la semana pasada una imagen de deshielo irrumpió en la escena para sorpresa del propio Guaidó y buena parte del Congreso de Estados Unidos. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, no ocultaba su disgusto por la falta de información este jueves en el Capitolio. Maduro no ha hecho nada para ganarse el derecho de que nos involucremos con él, subrayó, añadiendo que se había enterado por la prensa. Menéndez hizo esas declaraciones tras reunirse con el presidente Duque. El mandatario colombiano evitó dar su opinión sobre el acercamiento de Biden, pero sí reafirmó su postura coherente. Nosotros nos mantendremos en la misma línea de política exterior que hemos mantenido, condenando la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad, recalcó. Tras la reunión con Biden en la Casa Blanca, Duque ofreció además el petróleo colombiano frente al de Venezuela. Colombia hoy es un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela, dijo. El miércoles por la noche, en una llamada con periodistas, un alto funcionario de la administración de Biden ya había recalcado que no se había comprometido a ninguna cancelación de las sanciones a cambio de esta liberación y que no se había tomado ninguna decisión sobre la compra de crudo a Venezuela. La cuestión es qué espera Maduro ahora de Washington. Por otro lado, también el encuentro entre Estados Unidos y Maduro. Hablar hasta con el diablo. Durante la noche del 7 de marzo, por medio de una transmisión televisada, el mandatario venezolano Nicolás Maduro confirmó que seguirá una agenda de conversaciones con Estados Unidos, anunciando al mismo tiempo que reformateará el diálogo nacional para hacerlo más inclusivo. Esto llega después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmara ese mismo lunes que una delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden había visitado Caracas para hablar con Maduro.
El propósito del viaje era discutir diferentes temas, entre ellos, desde luego, la seguridad energética, dijo la portavoz. Pese al alineamiento inicial del gobierno chavista con Rusia en cuanto a la invasión a Ucrania, ya que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, esta iniciativa apunta a que la administración de Biden se decanta por un compás más amplio de riesgo que lo lleva a hablar hasta con el diablo. Por su lado, Maduro toma la opción para aprovechar la ventana que se abrió al tratar directamente con el gobierno de Biden en la coyuntura global de la crisis Rusia-Ucrania, y a la vez sacar ventaja política dentro del país. Entre los asistentes a este encuentro destacaron la esposa del mandatario, Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras que de parte de Estados Unidos estuvieron presentes Roger Carsten, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, y James Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, quien despacha desde Bogotá. El enmarcamiento de su declaración pública, Maduro transmitió un encuentro con los altos cargos políticos y militares de su gobierno. Contextualizó la preocupación por el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y suavizó sus declaraciones favorables a Putin para ubicarse en un rol que le es fácil de asumir, intermediar en procura de acuerdos entre otras partes. La presentación lució muy cuidada y las palabras de Maduro sonaron muy pensadas. Mientras que los analistas coinciden en que Estados Unidos busca evitar males mayores, derivados del impacto de posibles sanciones a Rusia en el mercado de gas y petróleo, por lo cual está recurriendo a Venezuela. Esta conversación entre Washington y Caracas sigue despertando muchas preguntas. Si esta es una oportunidad para que Maduro logre el levantamiento de algunas de las sanciones que afectan a la industria petrolera venezolana, ¿qué implicaciones tiene sobre otros actores políticos venezolanos y aliados externos como Colombia? ¿O solo será un entendimiento basado en intereses mutuos? Por una parte, Estados Unidos podría evitar una disparada en los precios de los combustibles. Por la otra, Maduro podría capitalizar la crisis económica y políticamente. Otra de las dudas que surgen es si el acercamiento entre ambos países será puntual, o si el pragmatismo y la urgencia desestimarán parcialmente las exigencias de democratización en el país sudamericano. Aunque hay quienes niegan que haya un cambio de línea de esta naturaleza, parece que hay un interés mayor por parte de Estados Unidos de garantizar su seguridad, más aún después de que Biden anunciara que no comprará petróleo a Rusia. Estos últimos acontecimientos son una buena noticia para Maduro. Es muy probable que el chavismo aproveche este acercamiento, sobre todo para dar la última estocada a lo que queda del gobierno interino de Juan Guaidó, el cual no fue informado previamente sobre esta visita, según fuentes de la misma oposición. Y aunque Maduro no dijo directamente que volverán a la mesa de negociación de México, sí explicó que buscaría un diálogo más inclusivo. Esto puede implicar que el monopolio de la negociación no lo tendrá la plataforma unitaria, lo cual es algo que el chavismo ha buscado en varias oportunidades y que ahora parece tener el alcance. El gobierno de Biden parece sentirse menos temeroso de tomar acciones que permitan destrabar el juego político entre Venezuela y Estados Unidos. El argumento de hablar hasta con el diablo para evitar un alza de los precios del petróleo puede funcionar internamente. Sin embargo, esto puede terminar afectando su posición sobre el apoyo al ya moribundo gobierno interino de Guaidó, no porque dejen de respaldarlo, sino porque es un reconocimiento al poder de Maduro dentro del territorio nacional, evidenciando de cierta manera que el interinato no es un interlocutor confiable a los fines de los objetivos estratégicos de Estados Unidos en las actuales circunstancias.
La Casa Blanca también confirmó que entre los temas tratados en la visita a Caracas figuró la situación de los 6 exdirectivos de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, en manos de Guaidó. Estos ciudadanos, 5 de ellos estadounidenses y uno residente permanente, purgan condena en Venezuela.